¿Cómo está? Muy buenas noches. Retomando nuestra conferencia del curso de gestión integral de riesgos, muchas de las cosas que podemos ver en el quehacer diario tienen que ver con aquellos ruidos que se establecen a nivel político, a nivel social, hoy en día con el tema de la pandemia, ¿no? Este intervalo de tiempo entre la conferencia previa y esta de las 9 de la noche me da un espacio para revisar inclusive noticias, redes sociales y los nervios se crispan rápidamente. La gente no tiene reparos en insultar y defender a capa y espada las ideas que ellos tienen, o muchas veces defender mucho más que ideas, ¿no? Porque en realidad hay muchísimos intereses de por medio en cada uno de los posts, en cada uno de los comentarios que la gente propone, ¿no? Que la gente comenta. Yo personalmente, le voy a ser sincero, y este no es un espacio para temas políticos, les digo. Pero el ruido político va a mover mucho durante este tiempo, camino ya a las elecciones que están cerca, ¿no? Un poquito más de un mes, si es que realmente se llegan realmente a realizar, ojalá que no haya ningún problema. Yo hasta ahorita no tengo ningún candidato. Y te quieren forzar a que les digas que vas a votar por tal o cual. Yo no tengo, realmente, no existe nadie que cole mis expectativas, ¿no? Tengo muchos comentarios al respecto, pero no es la plataforma, no es el tema, pero realmente no tengo por qué votar, ¿no? Al menos presidencialmente. En términos del Congreso, tengo por ahí a alguien que es alguien conocido y que cumple mi ideal de votación, porque mi ideal de votación es poder votar por un partido donde viene con una doctrina de por medio, nadie la tiene. Y los dos únicos que la tienen, lamentablemente, no calan en las preferencias del electorado, ¿no? Uno de ellos viene de un partido que ni el mismo partido lo respalda y el otro, pues, son los dos partidos tradicionales, ¿no? Que me gustaría que las elecciones vayan por ese lado, pero lamentablemente no está siendo así. En fin, ese es otro tema. Yo lo que les digo es que aun cuando las situaciones se pongan complicadas en ese tema del tema político, no sucumban ante la posibilidad de deteriorar los resultados de su trabajo, de deteriorar la metodología de su trabajo por temas políticos. No dejen que eso suceda, por favor, se los pido encarecidamente. Porque nosotros somos profesionales y como tales no debemos sucumbir a las apetencias políticas de algunas personas. No caigan en eso. ¿Ok? Es la mejor recomendación que yo les puedo dar. Así que vamos para adelante. Jan, muy buenas noches. Blackmore. Jan Blackmore. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero que sea para nuestro curso, porque creo que a veces creo que esperas encontrar otro curso. De todas maneras, estás bienvenido a nuestra conferencia del curso de gestión integral de riesgos. Muchas gracias por estar acá. Vamos a continuar con nuestro tema del día de hoy, que es nuestro riesgo de liquidez, el que estamos viendo el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía. Mi especialización en la gestión, la orientación financiera, crediticia, comercial de riesgos y de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes. Vamos directamente a la conferencia porque tenemos aún mucha tela por cortar. ¿Ok? Y debemos cumplir con todos los objetivos de la conferencia. A Dios gracias, a diferencia de las del día de anoche, del día de ayer, perdón, este es un tema un poco más ligero, más digerible, y espero poder contar con la presencia de todos siempre, ¿ok? Vamos ahí. A ver, permíteme, por favor. Y nos habíamos quedado revisando el tema de la relación entre la rentabilidad riesgo y liquidez, ¿ok? Nos había quedado en lo último cuando estábamos comentando de cuanto más fácil resulte para un inversor convertir un activo en dinero a menor riesgo se expone. Imaginemos que un inversionista quiere convertir en dinero un activo que no permite hacerlo a corto plazo.
Para poder venderlo tendrá que venderlo a un precio habitualmente por debajo del precio real. En algunos casos el activo se podrá convertir en dinero con anterioridad a su vencimiento, pero haciendo frente a una comisión que reducirá la rentabilidad. Estas son las tres principales relaciones que existen entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Y quiero que vean lo siguiente. En un triángulo totalmente equilátero, y menciono lo de equilátero porque en un triángulo equilátero vamos a tener que ángulos totalmente iguales en cada uno de los vértices del triángulo. No es un isósceles, es un equilátero, por lo tanto, cada ángulo va a medir 60, ¿ok? Teniendo en cuenta que son ángulos, ¿cómo se llama? Totalmente iguales, ¿ok? Lo anterior, en resumen, es el siguiente triángulo. Se resume en el siguiente triángulo. Este triángulo refleja de manera muy buena la relación entre riesgo, rentabilidad y liquidez. Del triángulo que estamos mostrando se desprende la enseñanza de que no podemos tenerlo todo. Es decir, no existe un tipo de inversión sin riesgo, con alta rentabilidad y alta liquidez. No existe. No existe. Veíamos esas tres relaciones donde no necesariamente tenemos un tipo de inversión que no tenga riesgo, que tenga alta rentabilidad y que nos proporcione altísima liquidez. No existe. Existen combinaciones de ellas, pero sin embargo, hay algo muy importante y que vamos a llegar a eso cuando determinemos que no podemos hacer un análisis de los riesgos en forma individual, en forma totalmente detallada y desprendernos del resto de riesgos, ¿ok? Lo que sí es importante saber es que la gestión integral de riesgos nos lleva a que primero determinar que no existe ninguna inversión o no existe ninguna actividad que realicemos que no tenga riesgos. No existe riesgo cero, ¿ok? Bajo esa perspectiva, respecto al tema de la rentabilidad, va a depender de los objetivos, de los mecanismos que trabajemos, de la gestión de ese riesgo. Si queremos no romper nunca esta relación entre rentabilidad, riesgo y liquidez, ¿ok? Respecto a la liquidez, ¿cuál va a ser el mayor problema? Que no se tenga la suficiente liquidez para afrontar las obligaciones. Por lo tanto, la relación debe estar cubierta plenamente, primeramente, o sea, como objetivo principal, por una gestión de riesgos aparente, por una gestión de riesgos específica, por una gestión de riesgos eficaz, para que nos procure la rentabilidad deseada, ¿ok? Pero que esa rentabilidad nos permita no tener ningún problema que nos lleve a los inconvenientes inclusive de solvencia, ya no solamente de liquidez. Para eso la gestión debe ser oportuna, eficaz y eficiente. Bajo esa misma perspectiva, la misma perspectiva que trabajamos todo el tema de la gestión integral de riesgos, cuantificación de los riesgos, gestión de los riesgos, administración de los riesgos. ¿Ok? Las diferencias entre liquidez y solvencia. ¿Ok? Ya eso es lo que quería llegar, por eso presentaba como preámbulo el tema de esa relación entre rentabilidad, liquidez y riesgo. Las diferencias entre liquidez y solvencia vienen relacionadas con la seguridad financiera de la empresa. ¿Ok? Si bien es cierto que en muchas ocasiones estas dos definiciones caminan de la mano, no tienen por qué ser siempre así. ¿Ok? La liquidez es la cualidad que tienen los activos financieros para convertirse en dinero. Un activo puede ser muy líquido, poco líquido, pero tienen la cualidad de convertirse en dinero. En corto plazo, en muy corto plazo, en largo plazo, en mediano plazo o en muy largo plazo. ¿Ok? Pueden ser muy líquidos, medianamente líquidos, nada líquidos, ¿ok? La liquidez es la cualidad que tienen los activos financieros para convertirse en dinero. Por tanto, hacer frente a los compromisos de pago más inmediatos en un momento oportuno. En un determinado momento existe liquidez, puedo cumplir con mis compromisos de pago, ¿ok? Esa es una premisa fundamental. Sandy 10, muy buenas noches, bienvenida a nuestra conferencia, a nuestro curso de gestión integral de riesgos financieros. Sin embargo, la solvencia es la capacidad que tiene una empresa para realizar sus pagos y cumplir con sus deudas financieras. Para ello, hay que contar con los recursos suficientes como respaldo para cumplir con las obligaciones de la empresa. Es cierto que para que una empresa sea líquida es necesario tener liquidez, pero no toda la empresa que tiene liquidez es una empresa solvente, ¿ok? Ya que puede contar con dinero en efectivo en caja, pero no tener grandes deudas financieras con proveedores y bancos, ¿ok?
Es cierto que para que una empresa sea líquida es necesario tener liquidez. Ahorita se van a dar cuenta porque estoy retrocediendo en esto. Es cierto que para que una empresa sea líquida es necesario tener liquidez, pero no toda empresa que tiene liquidez es solvente, ya que puede contar con dinero en efectivo en caja, pero tener grandes deudas financieras con proveedores y bancos. Puede tener plata, pero también tiene un montón de deudas. Y si hablamos de que la liquidez de muy corto plazo es la relación entre el activo corriente y el activo, el pasivo no corriente, el pasivo corriente, perdón, entonces es muy posible que, y aquí lo está poniendo en una forma, digamos, de una visión muy panorámica, muy desde tribuna, digamos así, tiene, pero debe. No los está cuantificando, ¿ok? Tiene bastante, pero debe bastante. No te lo cuantifica específicamente, detalladamente, ¿ok? Indudablemente, toda empresa puede buscar o busca tener ambas variables en la mejor de las condiciones, o sea, tanto liquidez como solvencia. Es una labor de todas las empresas y fundamentalmente del equipo gestor, ¿ok? El área financiera, que es quien toma las decisiones más importantes dentro de estas. A su vez, una falta de liquidez no tiene por qué ser sinónimo de falta de solvencia. Puede no tener plata, pero no necesariamente es insolvente, ya que puede ser que la empresa tenga picos de pago que hagan no tener liquidez, y eso se va a referir a periodos de tiempo, a términos estrictamente temporales. O sea, tengo que pagar acá, inmediatamente después de ese pago posiblemente tengo problemas de liquidez, pero son de muy corto plazo, ¿ok? Entonces, ya que puede ser que la empresa tenga picos de pagos que hagan no tener liquidez, y debería completar ahí no tener liquidez inmediatamente después de los pagos. Pero sí es que se encuentre pagando sus deudas, pero sí que se encuentre pagando sus deudas con la finalidad de amortizarlas lo antes posible. No confundir con riesgo de insolvencia, ¿ok? El que baje el nivel de liquidez no te lleva a un riesgo de insolvencia, ojo. Además, fíjate tú, aquí se refiere no solamente a esos picos de pago porque tienes que cumplir en esa fecha y bueno, después de ese cumplimiento tienes que generar nueva fuente de ingreso para tener liquidez. No, se refiere inclusive a aquellos periodos donde haces amortizaciones adicionales y es muy posible que te quedes sin liquidez, pero también estás rebajando el nivel de endeudamiento que tienes de mediano, de corto, mediano o de largo plazo, ¿ok? No confundir con riesgo de insolvencia. El riesgo de liquidez no debe confundirse en ningún caso con riesgo de insolvencia, ya que mientras la primera es coyuntural, el riesgo de liquidez, y puede ser debido a un alto volumen de inversiones y al activo supere ampliamente a la deuda, la segunda es un problema estructural que hace que una compañía tenga dificultades. El riesgo de liquidez, el riesgo de solvencia, tenga dificultad para afrontar sus obligaciones con su propio patrimonio, inclusive. Con la solvencia tendrías que llegar a extremos de que tengas que enfrentar las deudas, inclusive con el propio patrimonio. Con la liquidez puedes afrontar las deudas líquidas, circulantes, de corto plazo. ¿Ok? Entonces, no necesariamente un riesgo de liquidez te lleva a un riesgo de insolvencia. ¿Ok? La importancia de ambos, la importancia de la liquidez y la solvencia dentro de una entidad, puede ser de entidad financiera sobre todo. Ambas variables son importantes y en la mayoría de los casos tienen que venir acompañadas por el buen funcionamiento de la empresa. Es decir, cuando tienes en tus manos la evaluación de una empresa y vas a ver la gestión en sí, entre otras variables vas a determinar los niveles de liquidez y los niveles de solvencia que tenga esta empresa. Y quiero llamarlos de otra forma, arriesgándome a de repente ser, como siempre les digo, muy simplista en la evaluación. Digamos que la liquidez se refiere a aquel endeudamiento rápido, de corto plazo, en que tienes cartera que pagar a proveedores, tienes que pagar créditos de capital de trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Y la solvencia va a tener que ver con esos endeudamientos grandes que se generen a través de la acumulación del capital y patrimonio que tenga la empresa para poder afrontar obligaciones en el largo plazo. ¿Ok? Y regresamos. Ambas variables son muy importantes y en la mayoría de los casos tienen que venir acompañadas por el buen funcionamiento de la empresa. Si bien es cierto que la solvencia es muy importante para la estabilidad de un negocio, ya que existen formas de obtener liquidez en caso de necesitarla en determinado momento y cuya necesidad se considera urgente, lo habíamos visto al comienzo cuando, ¿sabes qué? Mira, no me importa cómo vendas estos bienes, pero que son activos, que tienen mucho tiempo con nosotros, que normalmente no los podemos vender, y véndelos ahora aún a riesgo de que
los tengas que vender menos del precio de mercado, que es, por ejemplo, el riesgo de riesgos financieros, ¿ok? A nivel financiero, el tema de la liquidez. Las empresas incluyen en sus modelos financieros ratios de liquidez y ratios de solvencia con la finalidad de adelantarse a posibles problemas que puedan surgir en ese aspecto y que puedan ser determinantes e irreparables en el futuro. Muchos de estos problemas son consecuencia de la falta de previsión e inacción de los gestores de estas empresas, dado que no tienen en consideración estas dos variables y su grado de importancia para el buen funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Permítanme, por favor, problemita técnico. Regresamos. ¿Ok? Con el buen funcionamiento de la empresa. ¿Ok? Entonces, estamos ahí. ¿Cómo medir el riesgo de la liquidez? En general, el riesgo de liquidez se puede medir mediante los ratios de liquidez, los que conocemos, los que hemos visto, inclusive desde el punto de vista de una evaluación económico-financiera, desde el punto de vista de una evaluación objetiva, desde el punto de vista inclusive de las evaluaciones subjetivas, desde aquella evaluación donde vemos la parte dinámica, ingresos contra las salidas de dinero por los costos variables, costos fijos, donde vemos la evaluación estática a través del balance, donde podemos determinar los indicadores y podemos determinar igualmente aquellas evaluaciones horizontales y verticales. Eso como un todo es parte del proceso de la medición de la liquidez. Esencialmente vamos a encontrar aquellos ratios de liquidez que nos determinen sabiendo, bajo lo que le decía hasta hace unos momentos, liquidez relacionémoslas normalmente con el corto plazo y solvencia vamos a relacionarlas normalmente con lo que nos llegue a futuro de mediano y de largo plazo. En general, el riesgo de liquidez se puede medir mediante los ratios de liquidez, siendo el principal la relación entre el activo corriente y las deudas de corto plazo, es decir, el pasivo corriente. Esto es así porque permite descifrar en qué medida una empresa puede afrontar sus próximos pagos con la parte más líquida de sus activos. ¿Cuál es la parte más líquida de sus activos? El activo corriente. La parte más líquida porque es algo que es circulante, es corriente en términos contables porque tiene una evaluación no mayor a un año, pero es circulante porque se puede convertir rápidamente en dinero. Ya lo hemos determinado, activo corriente compuesto por qué? Inventario, caja bancos, lo que tengo ahorita en mi cajón y lo que tengo en una cuenta de ahorros totalmente disponible, y las cuentas por cobrar de muy corto plazo, ¿ok? E inclusive podría desdeñar, podría dejar de lado, porque, por ejemplo, para una prueba muy ácida, por ejemplo, el tema de los inventarios, e inclusive quedarme solamente con lo que es caja bancos, que es el manejo de tesorería, digamos así. Porque las cuentas por cobrar, si tienen un plazo determinado, no las voy a poder cobrar en forma totalmente inmediata, aun cuando sean de muy corto plazo. ¿Ok? Podría diseñar inclusive el inventario, como les digo, y las cuentas por cobrar de corto plazo, y me quedaría estrictamente con lo que tengo en caja y lo que tengo disponible en el banco. ¿Ok? Esto es así porque permite descifrar en qué medida una empresa puede afrontar sus próximos pagos con la parte más líquida de sus activos, que suele comprender el dinero en caja bancos y las inversiones financieras de corto plazo. En un negocio pequeño, las inversiones financieras de corto plazo, ¿cuáles van a ser? Aquellas que te han permitido darle, por ejemplo, mercadería a un cliente y que te la pague en 15 días, en una semana, en un mes. ¿Ok? Tus cuentas por cobrar de muy corto plazo. Podría darse el caso de una sociedad que tenga bastantes activos o inversiones de largo plazo y que superen ampliamente el valor de las deudas, pero quizás no es capaz de afrontar pagos líquidos a su vencimiento. En este caso, el riesgo de liquidez también se verá afectado en función de la facilidad de la venta de estos activos y la conversión de los activos en dinero líquido. Es por eso que en esa medida iba, por ejemplo, lo que nos preguntaba Giancarlo en la sesión anterior. Dígame usted la liquidez respecto a un vehículo. La liquidez respecto a un vehículo podría no darse en los términos que se requieren de corto plazo porque se trata de un bien mueble que de primera mano te puedo decir que el bien mueble tiene una depreciación. Primero. Segundo, que al ser un bien mueble y parte del activo fijo, es decir, no corriente, no es altamente líquido. Segundo. Tercero, normalmente para bienes muebles tú no vas a conseguir una rentabilidad inmediata a la venta porque no necesariamente, salvo excepciones, podrías vender en mayor precio que el que lo compraste. Por lo tanto, la rentabilidad que tú obtienes de ese bien va a provenir del uso que le hayas dado durante el tiempo que ha estado bajo tu usufructo. ¿Ok?
Y la venta posterior va a tener que tomar en cuenta tanto esa rentabilidad para asumir que has ganado con ese bien y también para asumir las pérdidas o los costos porque, por ejemplo, tienes que considerar el costo de la depreciación de ese bien. ¿Ok? Que termina siendo compensada finalmente, inclusive hasta en términos muy completos, digamos así, por la rentabilidad por el uso que le has dado. ¿Ok? Pero, digamos, podría darse el caso de una sociedad, de una empresa que tenga bastantes activos o inversiones de largo plazo y que superen ampliamente el valor de las deudas, pero quizás no es capaz de afrontar pagos líquidos a su vencimiento. ¿Ok? En este caso, el riesgo de liquidez también se verá afectado en función de la facilidad de venta y conversión de los activos en dinero líquido. Bajo ese concepto de riesgo de liquidez está íntimamente relacionado con las provisiones de tesorería que se suceden a menudo, ya que de esta forma se planifican los desembolsos e ingresos que se van a producir en los próximos ejercicios, es decir, en los próximos periodos de tiempo, pudiendo organizar mejor el pago de obligaciones, porque vas a poder determinar el pago de obligaciones de acuerdo al flujo de ingreso de dinero que tengas. ¿Ok? Entonces, si se hace una buena programación de los pagos, de acuerdo a los acuerdos que tienes tú con tus proveedores, con las entidades financieras, con los inversionistas a los que tienes que devolverles dinero, no habría ningún problema, no solamente de liquidez, sino también de solvencia. Porque de corto plazo podrías estar cumpliendo con los pagos, aun cuando lo que tengas es más de lo que debes o lo que debas es mayor de lo que tengas. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Déjame verificar algo, por favor. ¿Está bien? Al hacer un clic acá. Ok. Los principales indicadores de liquidez. El ratio de liquidez en moneda nacional. Activos líquidos, activo corriente, versus pasivos de corto plazo. Más menos 8%. Bueno, lo considera como una evaluación, recuerdo los límites, ¿ok? Los ratios de liquidez en moneda extranjera son ratios de activos líquidos en moneda extranjera contra deuda y el ratio va a cambiar, mayor a 20%, mayor o igual a 20, menor o igual a 20%, menor o igual a 8%. ¿Ok? Va a tener que ver inclusive acá esta diferenciación entre lo que es moneda nacional y lo que es moneda extranjera por los riesgos de tipo de cambio. El ratio de las inversiones líquidas de largo plazo y los ratios de corto plazo. ¿Ok? Pero no es eso en realidad lo que me interesa que ustedes tengan en cuenta. Me interesa que ustedes tengan en cuenta la rapidez de movilidad de los activos en realidad. Porque finalmente, más allá del ratio que te va a medir, que te va a dar un indicador, te va a dar un número, es cómo tú puedes interpretar la posibilidad de pagar en corto plazo o pagar en largo plazo, de liquidez y de solvencia finalmente. El riesgo de liquidez puede medirse a través de las siguientes fórmulas. Por ejemplo, la liquidez general, que es el activo corriente, el pasivo corriente por 100%. Mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas en el corto plazo. Proporción de deudas de corto plazo que son cubiertas por activo circulante. Es el activo circulante, el activo corriente, inventario, cuentas por pagar, por cobrar de corto plazo y caja bancos. ¿Ok? El test ácido o la prueba ácida es el activo corriente menos el inventario entre el pasivo corriente. Es muy similar a la liquidez general, pero sin tomar en cuenta los activos por parte, los inventarios por parte del activo corriente. Resta del activo circulante los elementos del inventario para ver qué tan líquido, qué tanta liquidez puedes tener. ¿Ok? La prueba defensiva, que es lo que tienes en caja bancos, ya es lo que yo le decía ahora hace unos minutos. Me puedo llegar inclusive a despojar del inventario y de lo que tengo por cobrar, porque lo que tengo por cobrar no necesariamente lo hago líquido ahorita ya que necesito pagar esta obligación, sino solamente lo que tengo en caja. ¿Ok? Es el indicador de que si una compañía es capaz de operar a corto plazo con sus activos más líquidos. ¿Cuáles son los activos más líquidos? Lo que tienen por caja. ¿Y de qué va a depender eso? Por eso, yo quiero que ustedes tengan bien, como les digo, internalizado en la cabeza el tema de que la evaluación siempre va a ser un todo.
¿ok? Por eso les decía, de repente los indicadores no me llaman para poder trabajarlos directamente en conseguir un número, ¿ok? Sino más bien en la concepción de estos indicadores que me permitan interpretarlos, que me permitan tomar conclusiones e inclusive tomar decisiones de la gestión del propio negocio. Fíjense ustedes con esta prueba defensiva. Esta prueba defensiva te dice que solamente cuentas con lo que tienes en caja para asumir tus obligaciones de corto plazo. Y ojo, te habla de todo el pasivo corriente como una contraparte. Es decir, no solamente las deudas de capital de trabajo, sino también proveedores. Ojo, que es que aquello que tendrías que enfrentar no solamente con caja bancos en una liquidez general, sino también con el inventario y las cuentas por cobrar. Entonces, si yo quiero que, a ver, no sé cómo decirles para hacerlos entender hasta dónde quiero llegar con esta idea de esta prueba defensiva. Esta prueba defensiva tiene que ver necesariamente con la gestión comercial del negocio. Y tiene que ver con que más rápido o generas activos más líquidos. ¿Cuáles serían los activos más líquidos, por ejemplo, en el caso, no sé, de una bodega? Quiero irme a un tema de algo cotidiano para nosotros, una bodega. El inventario. ¿Me entienden? Entonces, vamos a comenzar a relacionar, y les decía hace un momento, el tema del análisis, del tema del riesgo, pasa por una buena evaluación, inclusive objetiva, y muchas veces la subjetiva, que por este momento no lo voy a tocar. Pero fíjate tú, si tenemos frente la definición de una prueba defensiva, donde nos dice lo único que tienes, prácticamente eso es lo que nos dice, miren la fórmula, caja bancos entre pasivo corriente. Es decir, lo único que tienes es lo que tienes en tu caja. Con eso te tienes que batir para pagarle al banco y también para pagar a tus proveedores. Por lo tanto, espero que estén encontrando el camino hacia donde quiero llegar con eso. Lo único que tienes es generar activos altamente líquidos que te generen la posibilidad de tener efectivo para poder asumir esas obligaciones del pasivo corriente. ¿Te das cuenta? Entonces, ya estamos hablando de una gestión inclusive comercial del negocio. Porque si te deshaces para ese cálculo del inventario, quiere decir que quien te provea de esa liquidez tiene que ser el inventario. ¿Cómo te lo va a proveer? Con las ventas. Entonces, vas a comenzar a relacionar también el tema de determinar qué tan líquido puedes tener, qué tanto problema de liquidez puedes tener, también con una baja o alta rotación del inventario. Y esto, a su vez, va a tener que ver con la elección precisamente de productos a poner en venta de parte del cliente. ¿Me captan la idea? ¿Me captan la idea hacia dónde quiero llegar? Lo que quiero que entiendan es que este tipo de análisis, bajo el tema del riesgo de liquidez, lo puedes tú llevar a autoevaluación crediticia para decirle al cliente, elige bien, y en términos muy escuetos, en términos muy, inclusive muy coloquiales. ¿Sabes qué? Elige bien los productos que vas a vender en tu negocio. Y fíjate, que tú podrías encontrar un balance donde el inventario no es alto, pero tienes alto nivel de caja bancos. Y determinas inclusive que, no sé, el 90% de las ventas de ese negocio es al contado. Pero si tú vas a encontrar entre estos datos, tienes que comenzar a razonar que necesariamente ante esta evidencia, tú debes buscar una evidencia que es fundamental en este caso, por ejemplo. ¿Cuál sería la evidencia fundamental? Necesariamente una alta rotación de los inventarios. Muchos analistas se asustan cuando oye este negocio no tiene nada. Perdón un ratito. ¿Cuánto tiene en caja, señor? ¿Está boleteando todas sus ventas? Bueno, boleteo el 80%. Dame tus boletas. Dame tu cuaderno de cuentas por cobrar. Y te das cuenta que en ese activo corriente, lo que más tiene es caja bancos. En proporción, en el activo corriente, en proporción, mayoritariamente es caja bancos y tiene menos proporción en cuentas por cobrar y menos proporción también en inventario.
Lo que deberías, como buen analista de crédito, que deberías buscar y encontrar rápidamente es que, primero, buscar la rotación del inventario. Y segundo, esperar que esa rotación también sea alta, que es la que te explique que, por lo tanto, tienes un mayor volumen de proporción dentro de lo que es el activo corriente en el caja bancos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, posiblemente nunca tengas problemas de liquidez. Y esto te debe llevar a que si tienes un cliente recurrente, evalúes bajo un término inclusive de evaluación horizontal, la evaluación de cada uno de los, y que te permita, por ejemplo, en la evaluación del flujo de caja, mantener ese control permanente de la liquidez. Ojo, porque posiblemente sí, pues en este periodo de evaluación te quedas, no sé, en el estado de pérdidas y ganancias, en este periodo de evaluación te quedas sabiendo que hay buen ingreso por ventas, tienes una alta rotación, el inventario se está moviendo de acuerdo a lo que tú esperas, de acuerdo a los hallazgos que has tenido, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces ahí entra tu trabajo a través del flujo de caja para generar, con un debido análisis de sensibilidad, para generar la mayor posibilidad de ingresos líquidos, lo más líquido posible, para evitar que a mediano y de corto y mediano plazo ese negocio tenga problemas de liquidez. ¿Te das cuenta cómo, por ejemplo, con una prueba tan sencilla, una prueba defensiva, donde estamos, de verdad, yo siempre les he dicho esto, en sus evaluaciones crediticias, más allá del concepto como tal de riesgo de liquidez, quedémonos en el tema del análisis de la liquidez, ¿ok? No, no el riesgo de la liquidez, sino el análisis de la liquidez. Ustedes deben determinar una evaluación completa, una evaluación holística, integral, donde cada cosa, por eso la semana pasada que veíamos los indicadores financieros, les decía, no basta con que encuentren los números. Por eso me saltaba, o sea, de pasado hacía la volada, la tabla esta de indicadores que teníamos, porque de verdad los números son lo que menos me interesa. Aquí están las fórmulas y a partir de las fórmulas comenzamos a deducir cosas, deducir lo que queremos encontrar de estos indicadores, deducir esa interpretación que nos va a llevar posteriormente a una buena gestión del riesgo de liquidez. ¿Te das cuenta? Es decir, la gestión, la medición, la administración del riesgo de liquidez siempre va a estar basada necesariamente, por ejemplo, en este caso, se va a basar en una buena interpretación del indicador, de los indicadores de liquidez. Fíjate que este indicador de liquidez personalmente no lo tenía claro en términos conceptuales, ¿ok? En términos estrictamente conceptuales. Y me doy, de verdad, y esto, por favor, no quiero que suene soberbia, ni que soy lo máximo, ni que me considero lo máximo, pero me doy de verdad, o sea, palmaditas en el hombro porque encuentro una vez más algo que siempre me ha gustado realizar en las evaluaciones, sobre todo para hallar los indicadores y poder interpretarlos. Vuelvo a repetir, por eso me salté de frente, casi lo he visto hacia la volada, el tema de la presentación de estos indicadores. Hay que deducir a partir de las fórmulas lo que quieres interpretar, lo que vas a encontrar, lo que te va a decir ese número que te lo puede hallar la máquina. La máquina te hace el cálculo. Lo importante es que tú puedas interpretarlo. Y lo que puedes ir sacando, es como si comienzas a desilvanar un hilo, un rollo de hilo, un carrete de hilo. Y vas a buscar, si tengo esto, debería encontrar esto, y si encuentro lo de acá, debería tener esto. Es lo mismo, por ejemplo, si me remonto a esta evaluación, por ejemplo, al origen de la evaluación en la hoja de trabajo, y digo, si encuentro que cada producto tiene un bajo margen de ganancia, necesariamente a lo que te lleva a pensar es que debes encontrar una alta rotación. ¿Te das cuenta? Y si encuentras un alto margen, necesariamente estás pensando en una baja rotación. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Si tú encuentras a través de este indicador llamado prueba defensiva que solamente estás batallando con las deudas de corto plazo, las deudas corrientes, solamente le estás batallando con tu caja bancos, con el dinero en efectivo que tienes, quiere decir que, y encima, o sea, sales bien librado, eres líquido,
tiene la suficiente liquidez para asumir esas deudas de corto plazo, entonces quiere decir que necesariamente dentro de un esquema de activo corriente, el peso específico de caja bancos va a ser mayor que el peso específico de inventarios, que el peso específico de las cuentas por cobrar de corto plazo. Y las estoy desdeñando, digamos, en términos estrictamente matemáticos, o sea, con la finalidad de encontrar el indicador. Pero si eso, o sea, razonablemente comienzo a pensar en que, oye, y si lo tomo así como tal, vamos a ver qué pasa. Y encuentras que hay una liquidez. Entonces, a partir de ese número que encuentras, debes comenzar a racionalizar o a razonar respecto a lo que también debe haber. Y ese también debe haber, te debe llevar a la seguridad de los hallazgos que estás teniendo. Y debes encontrar que necesariamente esto debería, en términos teóricos, en términos de lo que tendría que ser, en términos normativos, lo que debería ser, es que deberías encontrar a partir de esto que debes tener una alta rotación. Y si el nivel de liquidez es más bajo, aunque puedas coberturar la liquidez en las deudas de corto plazo sin ningún problema, pero el nivel es más bajo, es que debes responder a una tendencia hacia reducir el nivel de rotación de inventarios. Por lo tanto, más allá de rotación, más allá de inventario, más allá inclusive del mismo indicador de prueba defensiva, es que tienes una gestión basada principalmente en las ventas. Y fíjese que sale otra cosa más, que si estás en una gestión netamente basada en las ventas con una alta rotación, tú puedes comenzar a manejar el tema de los inventarios con una proyección a disminuir tus costos variables. Por lo tanto, deberías encontrar productos que te generen buena rotación y también un mejor margen de ganancia, rompiendo el esquema tradicional de que una bodega gana menos por producto, pero tiene alta rotación, pero vende un montón del producto. ¿Se dan cuenta lo inmensamente maravilloso que es este mundo? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta dónde pueden llegar con esta situación? Y se dan cuenta, discúlpeme por favor, estoy transpirando una barbaridad. Tengo un ventilador grandote acá abajo. Se dan cuenta de que tienen en sus manos la posibilidad de llevar al éxito al negocio de sus clientes. ¿Te dan cuenta? Yo por eso, o sea, si tienen en sus manos estas herramientas, de verdad, o sea, no me interesa que digan, sí, Juan Carlos me lo dijo, no, vayan a averiguar más, vayan a nutrirse de repente más de lo que yo les estoy diciendo y pónganlo en práctica. Sean exitosos en esto. Tienen esta herramienta. Estas son herramientas que les pueden dar salidas a sus clientes ahorita. ¿El cliente necesita acumular activos? No, ahorita necesita ¿qué? Plata, money, cash. Eso necesita el cliente. Con estas herramientas, tú le puedes demostrar eso al cliente y convencerlo de que debe mejorar la gestión de ventas, por ejemplo. Ya pues, haz deliveries. Ya pues, ¿sabes qué? Chapa tu bolsa y camina, llévale al cliente. Me compré una motito, me compré un carrito para hacer mejor delivery. ¿Lo necesitabas? Cuando yo llegué a vivir este barrio, yo llegué a vivir 15 días antes a esta zona donde estoy, este barrio, que es recontra bacán, aquí en Ati. 15 días antes, sí, he venido, voy a cumplir un año, el lunes cumplo un año en esta zona. 15 días antes, 16 días antes de la pandemia, 17 días antes de la pandemia. Y yo, por costumbre, tengo la necesidad de ubicarme, o sea, ¿qué tengo cerca? Si hay panaderías, que bodegas, supermercados, gimnasio, no sé, parque, vivo al frente de un parque bien bonito. Y al toque yo hago baterías al toque, de verdad, soy muy extrovertido, trato de caer bien, es los mecanismos de defensa que tenemos las personas de mi tamaño. ¿Ok? Entonces, conocí a la gente, a los dueños, al señor de un mini market que está aquí a una cuadra de mi casa. Y de verdad, al frente de ellos hay otro mini market. La gran diferencia es que el mini market donde yo compro es un señor que te puede vender un poco más caro,
pero sobre todo en tema de frutas, verduras, te vende productos de primera calidad. O sea, sí o sí vas a encontrar buen mango, buena manzana, buena naranja, buena piña, no sé, verduras. Y también otros productos de primera necesidad muy buenos también. Al frente, siempre encuentras lo que normalmente el comerciante llama un compro de segunda. Te lo vende más barato, pero no te dura mucho, por ejemplo, las verduras. Entonces, es otro tema. Lo cierto es que en esa diferenciación entre que vende mejores productos que el otro, este señor, desde que yo llegué, no hay un día que tú no encuentres cada vez que vas a comprar que su bodega se llena. Es un mini market en realidad, es más grande que una bodega. Se llena. Porque aparte de eso, tiene muy buena atención. Y lo ves trabajar al señor, su hijo, la esposa, sus 2 hijas y un jovencito que les ayuda, que es, creo, prácticamente de su familia. Pero comenzó la pandemia y lo primero que hicieron es sacar su letrerito, hacemos delivery. Al día siguiente, el 18 de abril, 18 de marzo, perdón. Es ahí, y yo comencé a preguntar, porque me gana pues la curiosidad, me gana la situación de ser analista de créditos. No, es que señor, fíjese usted, si me quedo cruzado de manos, ay, no vendo, ay, no vienen, ay, ya no se me llena mi tienda. Me muero, pues, me muero. Y he ido conversando con ellos porque finalmente también le pido delivery, ya no salgo, vienen, y ya hasta, yo vivo en un cuarto piso y no hay ascensor en este edificio. Suben hasta el cuarto piso y me lo traen. Una gestión efectiva de ventas. Y yo le pregunto al señor, ¿han tenido una reducción así dramática de sus ventas? No, no, porque como ya vendíamos bien, y usted sabe que atendemos muy bien acá, y son gente que no es que sean duchos o sea, es un típico bodeguero, es un señor que de repente académicamente no ha terminado ni la secundaria tal vez, pero es muy buen comerciante y tienen buen decir, es decir, te hablan bien, eh, o sea, la experiencia de compra con ellos es siempre muy buena. Y es más, lo que no tenían, porque recuerdo que no lo tenían cuando yo llegué, ya lo tienen, que son medios de pago electrónicos. Entonces el delivery te lo hacen sin necesidad de que tengas efectivo tampoco. Por último, la última vez vino, ¿sabes qué? Pedí a la empresa que me cambien mi POS, porque te preguntan cuando le mandas el WhatsApp, porque por WhatsApp les hacen los pedidos o los llamas. Yo como soy medio cargosito, yo les mando el WhatsApp y también los llamo. Y te preguntan, ¿va a pagar con efectivo? ¿Con cuánto en efectivo? La cuenta es tanto. ¿Con cuánto va a pagar si es en efectivo o me va a pagar con tarjeta? Con tarjeta, perfecto. Y a veces en el camino se han dado cuenta que no te dijeron eso y te lo dicen acá. ¿Sabes qué? Tengo problemas con el POS, le he pedido que me lo cambien, en 2 días me lo van a traer. Pero me puedes hacer un plin, me puedes hacer, porque trabajan con Interbanco, un banco continental, con un banco de crédito, le puedes hacer plin, le puedes hacer ya. Pero por último, si no tienes esos medios, deposítame en mi cuenta, hazme una transferencia. Punto. Eso es, por ejemplo, hacia donde tendrías que orientar a tu cliente a que realice este tipo de actividades para mejorar el tema del nivel de ventas, para no tener estos bajones de ventas. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que a veces viendo el tema desde la tribuna es lo mismo que nos sucede cuando vas al fútbol, oye, patea, oye, saca bien. Sí, pues en la tribuna todos somos bacanes para dirigir, pero en la cancha es donde te cae el pelotazo en la cara, donde te patean. Pero tú te estás bajando de la tribuna un ratito para decirle a tu jugador, que es tu cliente, lo que tiene que hacer en la cancha. Gánatelo, de verdad, gánatelo. Gánatelo, dale tips, dile, puede hacer esto, hágalo de acá y verifica que lo esté haciendo. Para que lo haga bien, porque si le va mal, porque lo hizo mal, porque aplicó mal lo que le enseñaste a media caña, también te va a echar la culpa y te va a decir, señor Pereira, lo que me dijo está mal. No se aplica, no da resultado lo que usted me dice, ¿sabe qué? No quiero saber nada de lo que usted me diga. ¿Me entienden? O sea, debe tener un control de que el cliente realice realmente lo que ustedes le están proponiendo. Quédense, por favor, con esto. La prueba defensiva contablemente les va a ayudar a que sus clientes puedan poner mayor énfasis en la venta. No importa que cuando lleguen, porque de repente, imagínense ustedes en un negado caso de que esto se ponga complicadísimo de nuevo,
que vayan nuevas restricciones, que haya cuarentena. ¿Tú crees que al cliente le va a interesar que vean lo bonita y surtida que está su bodega? No, a él le va a interesar vender. ¿Me entiendes? Y es más, si hace un buen manejo, control, estableciendo patrones de consumo inclusive de sus clientes, vas a ver que los días martes él debe tener sí o sí huevos, pues, en demasía, en su inventario. Porque el martes es el que la gente, todos los, como, mira, como estableció patrones, él sabe que todos los martes todos sus clientes les llevan huevos, sus clientes fijos. Por lo tanto, su dotación, el inventario de huevos que debe tener los martes, debe ser el mejor. Porque se corre el riesgo de que si el martes el cliente que también le compra siempre huevos, ya no encuentre, porque no, ese día tuvo miedo de arriesgar a comprar un poquito más de huevos y no compró más, y su cliente principal no encontró huevos, se fue a la tienda del frente. Y de repente se lo vendieron un sol, 50 céntimos más barato. La próxima semana ya no le va a comprar de acá. Se dan cuenta que el nivel de detalle podría ser ocioso, podría ser muy antipático de mi parte, podría ser muy exigente de mi parte que ustedes lleguen a esos niveles de especificidad, pero dense cuenta que las pruebas al canto les van a dar los resultados positivos. Prueba defensiva, no se olviden. El capital de trabajo, que termina siendo tu fondo de maniobra, que lo vamos a ver un poquito más abajo, el fondo de maniobra positivo, es con lo que cuentas ahorita, y cuando digo de ahorita estoy hablando del corto plazo, por lo tanto es circulante, por lo tanto es corriente, en términos contables. El capital de trabajo es lo que tienes para desarrollar en este momento tu negocio. ¿Qué vas a relacionar en el indicador de capital de trabajo? Lo mismo que relacionas en el indicador de liquidez, papito. Lo mismo. Activo corriente, lo que tienes en este momento, menos lo que debes en este momento. ¿Qué te queda? Con lo que tienes para desarrollar tu negocio. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te quedas con un excelente capital de trabajo y encuentras que tienes poco inventario? Lo mismo que estabas encontrando en esta prueba defensiva. Inmediatamente, como analista, buen analista de crédito que eres, lo de que debes naturalmente de encontrar ante este resultado es que tengas una alta rotación. Por angas o mangas, vas a encontrar resultados. Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar. Ratio de liquidez de las cuentas por cobrar. El free cash flow, lo que te queda en caja por pagar. ¿Cuánto te queda? Y todavía tienes deudas por pagar de corto plazo. El fondo de maniobra positivo, que tiene que ser, termina siendo siempre el capital de trabajo. Y el apalancamiento ratio de endeudamiento, que son las deudas entre el pasivo con el capital propio. Es decir, terminas resultando, cuando habla de capital propio, de términos inclusive de largo plazo. Estamos hablando prácticamente del patrimonio. ¿Ok? No sé por qué me está sucediendo esto. Vamos a eliminarlo. Aunque cuentes con una buena estrategia de marketing y personalices al máximo la relación con tus clientes, la escasez de flujo puede poner en riesgo a tu negocio contra la pared si no llevas un control sobre este indicador. Recuerda que las empresas quiebran, miren, escuchen esto, las empresas quiebran más por no ser capaces de hacer frente a sus obligaciones que por cuestiones de rentabilidad. O sea, no porque no sean rentables, quiebran. Porque la rentabilidad es algo que va a llegar con el tiempo. Es decir, puede no ser rentable ahorita, no ser rentable mañana. Pasado mañana es rentable. Pero no porque pasado mañana recién no vas a hacer, quiere decir que hoy día y mañana vas a quebrar. Las empresas van a quebrar porque no tienen la liquidez suficiente para afrontar las deudas de muy corto plazo. Para evitarlo, tienes que saber cómo se calcula la liquidez de una empresa y conocer qué estrategias de disminución del riesgo de liquidez trabajan. Un índice de liquidez negativo puede ser causado por malas prácticas de cobranza, por ejemplo. Tengan en cuenta algo. Si nosotros nos centramos en que el tema del riesgo de liquidez o la liquidez va a tener que ver siempre en términos económicos con el corto plazo, ¿ok? Con el corto plazo, es decir, poder pagar ahorita las deudas de ahorita, entonces siempre lo vamos a tener que relacionar con el efectivo. ¿Y el efectivo de dónde va a provenir?
El efectivo va a provenir necesariamente de la venta, una buena gestión de ventas y también una buena gestión de cobranzas. Un índice de liquidez, lo vuelvo a repetir, de liquidez negativo puede ser causado por malas prácticas de cobranza o puede deberse a no saber cómo se calcula la liquidez de empresa. Te das cuenta que el cliente, que puede ser bueno vendiendo, que puede ser bueno cobrando, que puede ser bueno gestionando su negocio, si no sabe o no tiene la menor idea de lo que es el cálculo de una liquidez, puede irse al fracaso por desconocimiento. Al respecto, lo primero que debes tener claro es cómo funciona el principio de liquidez en contabilidad, el cual se basa en dos preguntas fundamentales. No sé por qué está sucediéndome esto. La primera, ¿cuánto tiempo tendré que esperar? Ah, ya sé por qué me está sucediendo esto. Recién caigo en el cuento. A ver, discúlpeme. Miren que aquí está. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar para que un activo, producto o servicio se convierta en dinero en efectivo? Primera pregunta. ¿Y qué tan probable o certero es que mi empresa no incurra en pérdidas en el proceso? Teniendo claro lo anterior, el índice de liquidez se calcula tomando en cuenta indicadores como, acabo de ver, la prueba ácida. Pero más que la prueba ácida, para mí, después de haber desarrollado esta perorata grande respecto a la prueba a la defensa de capital, yo me quedaría entre las dos con la defensa de capital, aunque serían ya las tres, la defensa de capital, la prueba o ratio ácido o la prueba ácida y la liquidez inmediata. La prueba ácida solamente hace retirar del activo corriente a la cantidad respecto al inventario. ¿Ok? La liquidez toma todo el activo corriente contra y la liquidez inmediata es la prueba defensiva en realidad. Se obtiene al dividir el total de saldos de caja de bancos, lo que tengo ahorita totalmente en efectivo, con el pasivo corriente, entre el pasivo corriente. Son aquellas dos ratios de liquidez los más apretados. Recuerden que yo siempre les digo, las evaluaciones de crédito que ustedes realicen, sométanlas, por favor, al más alto nivel de prueba. Al más alto, así, hagan de cuenta que ustedes están sentados trabajando y están en un laboratorio de pruebas. Métanle todas las pruebas posibles para darse cuenta que esto funciona, que eso está bien, ¿ok? Que lo que están haciendo, que la evaluación que están realizando está bien, ¿ok? Hay un problema con el monitoreo. Las buenas prácticas para disminuir el riesgo de la liquidez. Hay que hacer una auditoría del flujo de caja, les decía hace un rato. Se trata de contrastar las entradas y salidas de dinero. Si es que el problema va a estar siempre por la entrada y salida de dinero, entonces maneja bien el nivel de ventas, maneja bien la gestión de cobranzas. ¿Qué tiene tu empresa con la situación de la caja? Esto permite establecer tendencias positivas y negativas en periodos específicos, flujo de caja, y detectar problemas como una rotación de cuentas por cobrar lenta, es decir, que la empresa tarda demasiado en cobrar sus facturas. Siempre se ha hablado de esto, sobre todo en el tema de la gestión de la cartera, la segmentación. Clasifica a tus clientes por su comportamiento de pago, lo cual te va a permitir clasificar a tus clientes por comportamiento de pago en que no gastes, como se dice vulgarmente, pólvora en gallinazo. Si sabes que hay alguien que no te paga, no distribuyas, no distraigas recursos en ir a insistir en alguien, o que no te compra o que no te paga. No insistas, clasifica a tus clientes por su comportamiento de pago. Consiste en analizar el historial crediticio o comportamiento de compra-pago de un cliente. Para hacerlo se toma en cuenta elementos como la frecuencia de compra, la puntualidad para pagar, los tiempos que tarda en cancelar sus compromisos y el nivel de morosidad, entre otros. Ofrece alternativas de pago. Si la rotación de tus cuentas por cobrar es un poco lenta, se traduce en números negativos, considera implementar alternativas para agilizar el proceso de cobro. En este caso puedes ofrecer soluciones como disminución de intereses ante pronto pagos, mejoras de productos, algún regalo, ampliar las fechas, cancelar una parte del total, entre otras. Pagos, prepagos, por ejemplo. Sucede esto, por ejemplo, con algunos créditos que tú le dices al cliente, no te preocupes, ¿cuánto es tu cuota? Mi cuota es 200 soles, voy a dar cualquier número mensual. Perfecto. Si quieres te hago una cuota semanal y te va a salir 48 soles la cuota semanal.
porque por ese tema de la disminución en la periodicidad del pago puede reducir. No, mira, que semanal me estreso, pues, ya, perfecto. Pero tus 200 soles dividido entre 4, pues si los sábados me vas a depositar 50 soles. Que a veces el cajero o el jefe de operaciones no colabora, ojo, y en eso deben estar muy atentos porque el cliente dice, oye, Juan Carlos me dijo que venga a pagar, que me podían aceptar prepagos, con lo cual estoy dando rapidez al pago, pronto pago, por lo tanto inclusive estoy disminuyendo mis niveles de exposición, porque en esos prepagos podría estar bajando niveles de capital de deuda y los niveles de exposición, por lo tanto, como te digo, un juego de dominó, también estás tumbando la posibilidad de la severidad. Riesgo de crédito. El uso de software especializado, un software de cobranza y recaudación que usa inteligencia artificial para agilizar y optimizar el proceso de cobranza, además de establecer perfiles para tus clientes, es lo ideal. Se trata de una herramienta que permite disminuir los días que tarda tu empresa en efectuar un cobro, clasificar a tus clientes por su comportamiento de pago y recaudar electrónicamente facturas no pagadas sin necesidad de un operador humano. Actualmente lo está realizando mucho la fintech, por ejemplo. Yo creo que con un relativo éxito importante, pero sin descuidar la necesidad de tener el capital humano, porque hay alguien que debe controlar, hay alguien que debe actuar en esa parte hasta donde no llega la máquina, donde no llega el algoritmo. ¿Ok? La gestión del riesgo de liquidez es el proceso de identificar, como siempre, todo lo que tenga que ver con riesgos. Identificar, medir, monitorear e informar el riesgo de liquidez en el marco del conjunto de estrategias y políticas establecidas para la mitigación de dicho riesgo. No es algo totalmente independiente, es un todo. Identificar, medir, gestionar, cuantificar, monitorear e informar el riesgo de liquidez en el marco de las estrategias en general de la gestión integral de riesgos y las políticas establecidas para la mitigación del riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es la probabilidad de que la empresa tenga que vender sus activos por debajo del valor de mercado cuando se presente una brecha o necesidad de liquidez. El riesgo comprende la probabilidad de que una empresa no cuente con líneas de crédito que pueda utilizar para una demanda de efectivo. Este tipo de riesgo presenta las siguientes consecuencias de largo plazo. No poder convertir sus activos líquidos en tesorería, es decir, en dinero efectivo, y lamentablemente no poder acceder a programas de financiamiento, porque pierde credibilidad ante sus proveedores, ante sus inversionistas. ¿Ok? No puede ser analizado el riesgo de liquidez en forma aislada. La interacción de este riesgo con los otros riesgos es en realidad bastante fuerte. Fíjense ustedes. En primer lugar, con el riesgo de mercado. El riesgo de liquidez puede traducirse más en la necesidad de financiarse a tasas de interés mucho más altas, lo que a su vez puede agravar el riesgo de liquidez. El riesgo cambiario, como ya lo vimos, puede disminuir el valor de los activos comerciales y financieros de una entidad o aumentar el de sus pasivos, generándole problemas de liquidez. Los instrumentos de inversión, que puede incluir a los commodities, pueden perder valor y volverse súbitamente líquidos. Y esto se trata de empresas altamente industriales, ¿ok? Donde generalmente el riesgo de mercado va a estar ligado al incremento de los precios de sus materias primas. En el caso de las entidades financieras, el tema del riesgo de liquidez por tipo de cambio va a tener que ver, por ejemplo, con aquellas pertinacia del cliente, decir, yo gano en soles, pero quiero que me den mi crédito en dólares, porque me gusta decirle a mis amigos que tengo crédito en dólares. ¿No? Están locos. Pues. Debes imponerte. Para eso tú eres el analista de créditos. No te expongas a tener un riesgo de liquidez porque el cliente pertinaz se obstina en decirte que no quiere su crédito en dólares aun cuando sus ingresos son en soles. Primera. Con el riesgo operacional, un problema serio con el sistema informatizado de cobranzas o una mala organización de las cobranzas mismas puede crear un serio riesgo de liquidez. Un evento externo significativo, incendio, catástrofe natural, que genera interrupción de las operaciones igualmente. Aquí se asocia el tema del riesgo, respecto al tema del riesgo operacional, al riesgo de liquidez, con la pérdida de la continuidad del negocio. Mucho ojo con eso. Con el riesgo de crédito, las acreencias, lo que tienes por cobrar, pueden volverse incobrables, las inversiones perder mucho valor o volverse invendibles, pues deterioran la percepción de riesgo crediticio de quienes los emiten. Entonces se genera riesgo de liquidez. No te pagan las deudas.
Y a su vez, el que lo sufre ve deteriorarse la calidad de su propio riesgo crediticio, con bajas notas de las clasificadoras y pérdidas de acceso al financiamiento, lo cual comienza a generar un círculo vicioso que termina inclusive en pérdidas patrimoniales. Esta relación suele ser la más olvidada, pero la más nefasta. Y hasta con el riesgo reputacional, el riesgo de liquidez, problemas de temporales de liquidez puede afectar la reputación de la empresa. Hay por ahí que surge inmediatamente la sensación de una mala gestión. Algo no está bien, algo están haciendo mal en esta empresa. Y dificultar aún más su acceso a los mercados financieros, financiamientos, líneas de crédito, posibilidades de crecimiento, de inversión. Un evento reputacional serio puede tener ese efecto, reticencia a prestarle a una empresa con una mala reputación o a suscribir nuevos bonos o acciones. Las mejores prácticas. Una serie de herramientas y metodologías son utilizadas comúnmente por las instituciones financieras en el manejo del riesgo de liquidez en vista de los acontecimientos recientes. Sin embargo, algunas de estas técnicas pueden necesitar de ser reevaluadas y complementadas con enfoques que puedan aportar mayor profundidad y precisión en el proceso general de la gestión de riesgos. Una investigación científica de diversas metodologías analíticas revela que el medio más eficaz para aliviar el riesgo de liquidez es aplicar el análisis cuantitativo dentro de un marco estocástico. Oye, ¿con qué se come eso? Versus el marco estocástico versus el marco determinista. Juan Carlos, ¿qué me estás diciendo? El modelo es determinístico cuando se tiene certeza en los valores. O sea, vas a utilizar un modelo determinístico cuando dices, yo tengo mis valores bien definidos respecto a los parámetros. O sea, ¿qué parámetros? Por ejemplo, mi tipo de cambio, la exposición al riesgo crediticio, mi nivel de liquidez, por ejemplo, respecto a mis activos corrientes, respecto a mi pasivo corriente. Por lo contrario, y a riesgo de parecer de repente, como les digo siempre, demasiado simplista, el modelo es estocástico cuando es más aventurero. Los parámetros a usar son más variables, más líquidos, más volátiles, ¿ok? El medio más eficaz para aliviar el riesgo de liquidez es aplicar el análisis cuantitativo dentro de un marco estocástico, es decir, con variables muy variables propiamente dichas, versus lo determinista, que es un poco más parametrado, obteniendo los mismos beneficios que se han visto a lo largo de los años en áreas como el mercado y el riesgo crediticio. Por ejemplo, puedes trabajar bajo escenarios de estrés integrados. El riesgo de liquidez tiene algunas características especiales que lo diferencian del riesgo de mercado y del riesgo crediticio. Por ejemplo, el riesgo de liquidez tiene la probabilidad baja de ocurrencia y al mismo tiempo potencialmente puede tener consecuencias extremas para la estabilidad de la empresa. Las tensiones inesperadas a la liquidez pueden ser firmes y específicas y pueden resultar en una pérdida de reputación. Las presiones también pueden tener características industriales o sistémicas. En todos los casos, las instituciones financieras pueden estar a riesgos extremos si no se preparan para situaciones de emergencia. Y aquí me llama a pensar, por ejemplo, en el tema del RORAC. Tienes una pérdida estimada de 1, pero te preparas para perder como por 10. ¿Me entiendes? Y va a estar dentro del marco de lo que te pide, por ejemplo, los acuerdos de Basilea con los requerimientos de capital. ¿Ok? El énfasis en el análisis cuantitativo. Mientras que el uso de enfoques cuantitativos son sofisticados, tanto en condiciones normales como de estrés, son ampliamente aceptados para el riesgo de mercado y de crédito. De hecho, los reguladores locales en general no exigen explícitamente a los bancos que utilicen métodos cuantitativos sofisticados para gestionar sus posiciones de liquidez. Los reguladores han hecho declaraciones tales como los bancos pueden definir supuestos sobre el comportamiento futuro de los activos y pasivos en la construcción de sus escaleras de madurez. La liquidez debe ser analizada utilizando una variedad de escenarios que sí. Las exposiciones de liquidez deben estar sujetas a pruebas periódicas de esfuerzo. Los bancos deben tener un lugar, planes de contingencia que le permitan hacer frente con prontitud a la escasez de liquidez imprevista. Es decir, por ejemplo, deben tener activos altamente líquidos que en situaciones de alto estrés respecto a la liquidez les permitan suplir esa necesidad de liquidez con la venta de esos activos. ¿Ok? Y entre la comparación entre riesgo de liquidez y riesgo de crédito, el riesgo de crédito es un cáncer, pero una entidad financiera puede sobrevivir varios meses con una mora elevada, es decir, que hay tiempo para planificar y revertir la situación.
El riesgo de liquidez puede compararse como un infarto fulminante. Por no tener dinero suficiente en el momento oportuno, varias entidades han quebrado. Es un gusto siempre estar con ustedes, se nos acabó el tiempo. Mañana nos encontramos, por favor, no se olviden, de 7 a 8, yo sé que es sábado, estamos próximos a que se levante la cuarentena, bacán, domingo, por favor cuídense mucho, lávense las manos, mantengan la distancia social, utilicen correctamente las mascarillas, utilicen 2, si fueran 3 mascarillas, tal vez sería mucho mejor. Su protector facial ante toda situación. Mi nombre es Juan Carlos Pereira Gila, que tiene mi correo, tienen mi WhatsApp y me pueden ubicar a través de LinkedIn. Siempre es un gusto estar con ustedes. Está Jesús Gil Noblecía viéndonos. Saludos, primo. Es mi primo hermano. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Con todo cariño, un fuerte abrazo, primo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga siempre. Espero que mañana nos encontremos. Por favor, no me fallen, es sábado. Los sábados ustedes se me corren. Es un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga y nos encontramos, si Dios quiere, el día de mañana. Muchas gracias. Cuídense.